Hola, bienvenidas, bienvenidos. En este video vamos a ver el subjuntivo de infectivo, para lo cual primero por las dudas vamos a hacer un breve repaso del sistema verbal griego. Ustedes recordarán que cuando empezamos a ver el verbo griego habíamos comentado que este se organiza en un sistema aspectual, respecto del cual podemos hacer una división en tres aspectos: el aspecto infectivo, el confectivo y el perfectivo. Habíamos dicho que el futuro era aparte. Respecto del aspecto infectivo, es el que denota estas ideas de acciones durativas. Respecto del confectivo habíamos dicho que da cuenta de ideas puntuales, y respecto del perfectivo tiene este valor resultativo de acciones pasadas con consecuencias en el presente, ¿no? Muy resumidamente, esos son los tres aspectos con sus tres valores del sistema griego. Y habíamos dicho que dentro de cada uno de estos aspectos íbamos a encontrar a los distintos modos verbales, que básicamente son el indicativo, el subjuntivo, el optativo y el imperativo. El indicativo es el que da cuenta de acciones de la realidad, pasada, presente. El modo subjuntivo, que es el que vamos a ver ahora, es el que expresa básicamente acciones vinculadas con lo que es la voluntad y lo eventual. Ahora vamos a hablar de eso. El optativo, deseo, y el imperativo, órdenes. ¿Sí? Básicamente, muy resumidamente, esas son las ideas de los distintos modos. Nosotros entonces ahora, si ustedes fueron siguiendo el orden de las clases propuesto en los videos, hasta ahora nosotros veníamos viendo dentro del aspecto infectivo, habíamos visto el indicativo, ya vimos el presente y el pretérito imperfecto, vimos también el modo imperativo, y entonces ahora nos quedaría para completar el sistema de infectivo ver el subjuntivo, que es lo que vamos a ver ahora, y bueno, en un próximo video vamos a ver el modo optativo. Pero bueno, nos vamos metiendo ahora en el subjuntivo, que vamos a ver tanto cómo se forma, o sea, la morfología. Van a ver que es muy sencillo, y después también vamos a ver los distintos usos. Lo que sí me interesa que tengan presente, como les decía en la introducción, es esta idea del subjuntivo con su vinculación con lo que es lo volitivo, la voluntad y la eventualidad. Así que bueno, con esto ya entonces doy paso a la primera parte del tema, que es cómo se forma el subjuntivo del aspecto infectivo. Bien, vamos ahora, como hacemos siempre que vemos una nueva forma verbal, a hacer como esta especie de fórmula para que tengan así como a golpe de vista su morfología. Entonces, este subjuntivo de infectivo se forma con el tema del verbo más la vocal temática o la vocal de unión, como la quieran llamar, alargada. Esa es la particularidad del subjuntivo. Y después desinencias primarias. ¿Qué es lo nuevo que tenemos que saber del subjuntivo? Que esa vocal de unión que ya conocíamos, que era la epsilon y la omicron, ¿se acuerdan que variaba, era una u otra? La vamos a encontrar alargada. Esa es la única diferencia respecto del presente de indicativo. ¿Sí? Si ustedes ya saben cómo se conjuga paideuo en presente, en voz activa y voz medio pasiva, el subjuntivo lo único que tenemos que hacer es alargar la vocal de unión. Ahora lo vamos a ver. Pero entonces, a ver. Por ejemplo, entonces tenemos el tema, usamos paideuo, después vamos a ver qué pasa con eimi, pero para los verbos en omega usamos paideuo, entonces paideu, y entonces ven que en vez de omicron y epsilon, que es lo que siempre poníamos para el presente, acá tenemos omega y eta, ¿sí? Que son cada una de las correspondientes largas. Y después las desinencias son las desinencias primarias, tanto las activas como las medio pasivas, ¿sí? Omega, is, iota, men, te y si breve, o sin, acuérdense que puede tener una new también. Y las medio pasivas, mai, sai, tai, mesa, se, tai. Acuérdense de todas formas que ese sai que tienen ahí la segunda persona de la voz medio pasiva, nunca lo encontramos así, ¿no? No lo encontramos así en el presente, y lo mismo nos va a pasar en el subjuntivo, porque se va a contraer, porque va a caer la sigma. Ahora ya lo saben, pero por las dudas se los recuerdo. Entonces, característica morfológica del subjuntivo, lo único que tienen que saber es, nuevo es vocal alargada, omega y eta. Vamos a ver entonces cómo se conjuga.
Recordemos, eso sí, se los pongo acá, como siempre, la regla de acentuación de los verbos, que es general para todos los verbos, que es que siempre cuando ustedes, digamos, conjugan un verbo, el acento tiende a alejarse lo más posible del final de la palabra, mientras las reglas de acentuación se lo permitan. Pero tengan esto presente siempre que conjugan un verbo, lo de que el acento tiende a ir lo más lejos posible del final, ¿sí? Como siempre voy a estar insistiendo en esto por las dudas. Es algo que ya sabemos, pero lo repasamos. Bueno, vamos entonces ahora sí a conjugar. Vamos primero con la voz activa. Van a ver que es muy fácil. A ver. Primera persona, paideuo. Yo les voy a poner al costado para que ustedes recuerden cómo eran las personas, esta misma conjugación en presente, para que lo comparen. En rojo entonces ven omega para la primera persona, y en el presente eso también era una omega, ¿sí? Entonces ahí no hay diferencia. Desde el punto de vista de la forma, la primera persona es igual. En presente, en indicativo, respecto del subjuntivo son iguales. Fíjense entonces la segunda persona, que es paideu, es eta iota suscripta con sigma, y recuerden que en el presente la forma es eis. ¿Qué pasó ahí? La epsilon iota pasa a ser eta, y cuando tenemos esa vocal larga eta, la iota no puede quedar al lado, se tiene que suscribir, entonces por eso tenemos eta iota suscripta. Es ei que pasó a eta iota suscripta, pero entonces no se olviden de la iota, por las dudas lo aclaro. Vamos a la tercera persona, que también es muy fácil, es paideu con eta iota suscripta, porque recordarán que la tercera persona del singular en el presente en indicativo era paideu ei. Entonces ei pasó a eta iota suscripta, ¿sí? Primera persona del plural, paideu omen con omega en vez de con omicron, que era lo que teníamos en presente. Ahí se los recuerdo. ¿Ven? Omicron o omega. Para la segunda del plural, paideu ete con eta en vez de con epsilon. ¿Ven? En presente era epsilon, ahora es con eta. Y la tercera persona del plural, paideu o sin con omega. Fíjense que la forma que ustedes tenían en presente era u sin, ¿sí? O sea, con el diptongo u. Bueno, el diptongo u alarga en omega, ¿sí? Básicamente tengan presente eso, ¿sí? El alargamiento se llevó a cabo con esta omega, ¿sí? Entonces, básicamente lo único a recordar es el alargamiento de la vocal de unión. Les pongo para que los comparen y vean qué fácil que es si ya saben el presente. Bien, vamos ahora entonces a la voz medio pasiva. A ver, paideu omai. Como era en presente indicativo, era paideu omai, pero con omicron. Acá es paideu omai con omega. Vamos a la segunda persona del singular, que es paideu con eta iota suscripta, que en la forma del presente, el indicativo, de la voz medio pasiva, también era paideu que eso provenía de esa sai que la sigma caía, se los recuerdo por las dudas, pero en este caso, si la forma final ven que era eta iota suscripta, acá se mantiene igual, eta iota suscripta, porque una vocal eta larga no se puede alargar más, entonces de eta iota suscripta pasa a eta iota suscripta. ¿Sí? Básicamente eso es lo que tienen que saber. Entonces, para la segunda persona, en presente era eta iota suscripta, y en subjuntivo también eta iota suscripta. Vamos ahora a la tercera persona de la voz media, paideu etai, con eta, y lo recordamos por las dudas, en presente también era eta con epsilon tai. Paideuómeta para la primera persona, con omega, y en el presente era con omicron. Vamos a paideu este para la segunda persona del plural, y paideu este era con epsilon, y ahora la tenemos con eta en el subjuntivo. Y para la tercera del plural, paideu ontai con omega, y bueno, en el presente era con omicron.
Entonces, por las dudas de nuevo, ahí tienen el cuadrito comparando los dos para que vean lo fácil que es. Si saben el presente, lo único que se hace con el subjuntivo es alargar la vocal de unión. Nada más que eso, y con eso ya saben las formas del subjuntivo. Bien, vamos ahora al subjuntivo de Amy, que como siempre, las formas de Amy las vemos aparte. En Amy van a ver que también está el alargamiento de la vocal. Lo que pasa es que, bueno, la forma de Amy es distinta a la de los verbos en omega, pero van a ver que reconocen igual la vocal alargada. ¿Ven? Ahí tienen omega, o, es la primera persona, el yo. Es, eta, iota suscripta, con sigma, es la segunda persona. Eta, iota suscripta es la tercera persona del singular. Omen es la primera persona del plural, el nosotros, también entonces con la vocal alargada. Ete, ven con la eta alargada. Y osi, ven ahí claramente la o larga. ¿Sí? Entonces, subjuntivo de mi, ven también las formas de la vocal alargada. O, es, omen, ete, osi. Bien, y lo que vamos a ver ahora son los usos básicos del subjuntivo. Se habrán dado cuenta que cuando hice la explicación de la morfología del subjuntivo y fui dando las distintas formas de las distintas personas, nunca les di una traducción. Y no es porque me haya olvidado, sino porque precisamente las traducciones no son unívocas. O sea, no tenemos una sola forma de traducir el subjuntivo, sino que va a depender de estos usos que vamos a ver ahora, que son usos básicos. O sea, hay más usos del subjuntivo, pero bueno, estos son como para que ustedes vayan introduciéndose en el tema, así que cada vez que les aparezca un subjuntivo en cada uno de estos casos ya los pueden ir reconociendo. Bien, en principio vamos a hablar, yo les dividí el tema en tres usos básicos, que son el subjuntivo en oración principal, o sea, cuando tenemos un núcleo verbal con el subjuntivo. En segundo lugar, el subjuntivo cuando está acompañado de algunas partículas. Y en tercer lugar, el subjuntivo en preposiciones subordinadas. Esa es como la primera clasificación. Vamos entonces a ver ahora una por una. Bien, vamos entonces primero al subjuntivo en oración principal, del que van a tener tres posibilidades. El subjuntivo exhortativo, el subjuntivo prohibitivo o el subjuntivo deliberativo, que también lo pueden encontrar denominado como dubitativo. El exhortativo básicamente es una orden, el prohibitivo es una prohibición, o sea, una negación de una orden, y el dubitativo o el deliberativo es cuando yo me hago una pregunta de qué hacer, por ejemplo. Van a ver los ejemplos porque además tienen usos determinados con determinadas personas. A ver. El subjuntivo exhortativo se da con la primera persona del plural y van a ver que va a aparecer la exclamación. Por ejemplo, ¿se acuerdan desde el punto de vista gráfico? El punto alto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en una oración esta expresión, paideu omen, ¿sí? Uso el verbo modelo, ¿no? Paideu omen. Ven que ahí tiene el punto alto, que no lo podemos interpretar como una exclamación. Entonces, ese paideu omen lo traducimos como eduquemos, ¿sí? Es una orden que se le da a la primera persona del plural, ¿sí? A un nosotros, ¿sí? Entonces, primer uso del subjuntivo en oración principal, exhortativo con la primera persona del plural. Eduquemos, por ejemplo, paideu omen. Un prohibitivo, o sea, negar que se haga algo, básicamente es esa la idea, ¿no? Eso se puede dar cuando tenemos en una oración un subjuntivo en la segunda persona del singular o del plural y va a tener que tener la negación me. ¿Se acuerdan? Si no lo vieron, hay una clase en la que hablamos de los dos tipos de negación en griego, que es el u y el me, y habíamos comentado que el me se usaba para casos en los que está ahí en juego la voluntad. Bueno, en ese momento, como todavía no habíamos explicado el subjuntivo, yo no lo había puesto como ejemplo, pero refuerzo eso. En este caso el prohibitivo es yo no quiero que suceda algo, entonces la negación que se usa para esto es me, ¿sí? En lugar de u, que habíamos dicho que era la negación para los aspectos de la realidad, básicamente. Entonces, por ejemplo, acá, me paideu es
por ejemplo, no eduques, ¿sí? O me paideu ete, no eduquéis, o sea, no, vosotros, no eduquen ustedes, ¿sí? Entonces, exhortativo con primera persona del plural, prohibitivo con la segunda persona del singular o del plural, pero acuérdense que tiene que tener la negación, precisamente. Yo estoy negando que suceda algo, ¿no? No eduques o no eduquen ustedes, por ejemplo. Siempre con la segunda persona. Y por último, el subjuntivo deliberativo que se da con la primera persona del singular o del plural, y que lo van a reconocer sobre todo porque el signo de puntuación característico es la pregunta, porque precisamente es una pregunta que yo me hago a mí mismo, por eso se llama deliberativo, porque delibero, porque dudo, o esa era la otra posibilidad, ¿no? De llamarlo dubitativo. Dudo respecto de si hacer algo o no, por ejemplo. Entonces, paideuo, ven ahí con punto y coma que es pregunta, paideuo, educo, ¿sí? ¿Educo o no educo? ¿Sí? Esa sería la idea, ¿no? O sea, me lo estoy preguntando. Y eso es una, insisto, es una deliberación. Lo que está en juego es, yo me lo estoy preguntando a mí, o podría ser también, lo podríamos encontrar en una persona del plural, ¿sí? Entonces, les pongo ahí otro ejemplo. Paideuomen, punto y coma, ¿no? Pregunta, ¿educamos o no lo hacemos? ¿Sí? Bueno, por las dudas, fíjense en todos los ejemplos, las vocales largas para repasar ya que estamos la forma del subjuntivo, ¿no? Entonces, oración principal, exhortativo, prohibitivo o deliberativo y la otra posibilidad es llamarlo dubitativo, ¿no? El observativo con la primera persona del plural, van a encontrar una exclamación, el prohibitivo con la segunda persona, tanto del singular como del plural, con la negación me, y el deliberativo, primera persona del singular o del plural, en esta pregunta, ¿no? Donde me pregunto si hacer algo o no, y por las dudas les aclaro que el deliberativo puede aparecer negado, o sea, hago algo, no hago tal cosa, ¿sí? Y en ese caso la negación sería me también, ¿sí? Por las dudas lo aclaro. Bien, vamos ahora al ejemplo de subjuntivo con partículas, en donde yo ya ahí en el título les adelanto. Eso quiere decir que va a ser un subjuntivo que va a tener valor eventual. Es decir, algo que depende que suceda o no. Está sujeto a determinadas condiciones que suceda eso o no, ¿no? Eso es la eventualidad. ¿Con qué partículas el subjuntivo va a ser eventual? Se las voy a poner acá. La más importante es an. ¿Sí? Esa es la que ustedes tienen que reconocer. Incluso van a poder reconocer, no les digo ahora porque estamos introduciéndonos en el tema, pero vayan teniendo presente esta partícula an con subjuntivo, porque también la van a poder encontrar en otras palabras, ¿sí? Por ejemplo, jotan, que es un introductor de temporal, que es un jote, que quiere decir cuando, más unido con el an, que entonces cuando a ese jote, que quiere decir cuando, se le añade el an, va a tener un valor eventual. Entonces lo aclaro por las dudas, porque así ya lo van también reconociendo ustedes las formas, ¿no? Entonces, a ver, yo decía, la más importante es esta an, ¿sí? Es la que ustedes tienen que acordarse. Y después yo les voy a dar variantes de este an que se pueden encontrar, que son eian, ean, que es ese eian todo junto, o en, que también es una unión de ese eian, ¿sí? Entonces, an es la más importante, que es la que ustedes tienen que fijar. Y después, bueno, también se pueden encontrar eian, ean o en, que son variantes de este an. A ver, ¿qué quiere decir cuando yo me refiero entonces a eventualidad? En principio, para que así rápidamente lo vean, es lo que podemos traducir algo así como en caso de que, más presente de subjuntivo en castellano, en caso de que ocurra algo, ¿sí? En nuestro modelo Paideu, en caso de que eduque, ¿sí? Y por las dudas lo aclaro, esto va a ir con todas las personas, ¿sí? Lo aclaro porque como en los casos anteriores dependía, ¿no? de los distintos usos, si era de primera persona, segunda persona, etcétera. Bueno, no, acá esto se puede dar con cualquiera de las personas. Y entonces les pongo acá. Entonces con an, ean, en o eian, con paideuo, ¿sí? La traducción es en caso de que eduques. Si fuera paideuo es en caso de que tú eduques, en caso de que él eduque, en caso de que nosotros eduquemos, en caso de que vosotros eduquéis y en caso de que ellos, ellas eduquen.
Aclaro por las dudas que la posición de An no tiene que estar antes de Paidebo, ¿sí? Lo pueden encontrar en otros lugares, ¿sí? Acá porque, bueno, es esquemático, estamos viendo el cuadrito, pero por las dudas lo aclaro, ¿sí? Entonces, en caso de que, ¿sí? Así es como vamos a traducir esa eventualidad. Podrían también, si quieren, añadir un giro del estilo de si acaso ocurre tal cosa, ¿sí? Pero bueno, en principio traten de memorizar esto. Después, si ustedes están traduciendo y por ahí no les cierra algo, no terminan no termina de gustarles la traducción, bueno, vayan si quieren ir modificándolo, pero en principio, en caso de que más, presente de subjuntivo en castellano. Vamos a un ejemplo. Yo les pongo por las dudas para que no se olviden al costadito, les dejo ahí las partículas para que las vayan memorizando. Les pongo algún ejemplo. Son oraciones que traté de no modificar mucho, así que si por ahí ven, pueden encontrarse algún tema de morfología que todavía no hemos visto, pero bueno, no estamos practicando a eso. Me interesa ahora el tema de cómo traducir estas eventuales y cómo analizarlas. A ver, sí, esta es una oración adaptada de Menandro, de una sentencia de Menandro. An eufrones eudaimon esse. A ver, marcamos entonces. Bueno, les pongo la traducción primero, así ya ven rápido esto. En caso de que pienses bien, en caso de que seas sensato, la idea del verbo froneo es esa, en caso de que seas sensato, en caso de que pienses bien, de que reflexiones bien, eudaimon esse, serás feliz. Entonces, ¿ven la idea eventual donde está acá? Hagamos el análisis, por las dudas tenemos dos verbos, fronés, que es el que está en subjuntivo, y ese, que es el futuro deponente del verbo mí en segunda persona. Nosotros entonces acá ya tenemos dos verbos conjugados. Ustedes acuérdense que cuando en una oración se encuentran con dos verbos conjugados, tienen que buscar de qué manera esos verbos están unidos. Si por coordinación, ustedes ya tienen una clase ya hecha de coordinantes, así que pueden encontrar algún coordinante, y si no, tienen que empezar a encontrar algún tipo de subordinación o de subordinante. Entonces acá este an lo vamos a marcar porque funciona dando, digamos, lugar a esta especie de... Esto es lo que va a ser después, es un tema que vamos a ver después, que es los periodos hipotéticos, las famosas condicionales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se marca esto? Ahora no me interesa tanto que nos metamos en ese tema, porque estamos introduciéndonos en los usos del subjuntivo. Ya vamos a ver ese tema de las condicionales, que forman periodos hipotéticos, pero sí me interesa que lo que hagan es marcar el an con el subjuntivo. Ven, reconocen, por supuesto, eta y eta suscripta de la vocal larga del subjuntivo. Entonces, an con el subjuntivo lo pueden poner entre paréntesis. ¿Para qué? Básicamente, para diferenciar esta idea eventual de la principal, que es ese eudaimon, que decíamos, ¿no? El S de la segunda persona del futuro de mí. Entonces, marcamos esa eventualidad entre paréntesis, ¿sí? Y bueno, por las dudas, tenemos que analizar cada parte por separado, ¿no? Como si fueran dos oraciones, ¿no? Entonces tenemos ese anéufrones, todo es todo predicado, porque el sujeto tácito es sí, tú. Y eudaimon ese también, es todo predicado, porque también el sujeto es un sí, una segunda persona que no está expresa. Entonces, ese es el análisis sintáctico, y la traducción es: en caso de que reflexiones o de que pienses bien o de que seas sensato, esa es la idea, serás feliz, ¿sí? En otro momento veremos el tema de los periodos hipotéticos con estas partículas. Si quieren, yo les decía, si por ahí no les termina de convencer en caso de que, podrían por ahí apelar a otra traducción del estilo de si acaso reflexionas bien, más que nada esto se los propongo para introducirlos en las condicionales, ¿sí? Pero bueno, si acaso reflexionas bien, yo agrego el acaso para denotar esa eventualidad, ¿sí? Porque insisto, una eventualidad precisamente es eso, es una acción, un hecho que está sujeto a que se dé de acuerdo con determinadas circunstancias, ¿sí? Esa es una eventualidad. Entonces, en caso de que reflexiones bien, en caso de que más presente de subjuntivo en castellano, o si acaso reflexionas bien, como para que tengan una variante. Bueno, y les pongo otra oración rápido por las dudas, como para más que nada para el tema del sentido de esto. Nomitse plutein anphilus polus ejes. La traducción, rápido les digo, considera que eres rico en caso de que tengas muchos amigos. A ver, tenemos acá
que tenemos nomitse, primer verbo, el imperativo, considera, tú considera, segunda persona, el segundo verbo es ejes. Y ojo, porque yo ya les marco ahí Plutein, que es un infinitivo. Acuérdense, ya vimos infinitivos, que a los infinitivos conviene marcarlos con los verbos conjugados en la oración para tenerlos presentes a la hora de hacer el análisis sintáctico. Nomitse ejes, dos verbos conjugados. Acuérdense, cuando yo tengo dos verbos conjugados, tengo que ver si están unidos por coordinación o por subordinación. En este caso tenemos el an ahí. Entonces marcamos lo que está en la esfera del an, que es an con ejes, que es el subjuntivo. Eso lo ponemos entre paréntesis, que es lo que va a marcar la eventualidad. Y nomitse, que es lo que nos quedó en la principal. Entonces, eso se analiza como dos oraciones, decíamos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos, bueno, es un sujeto tácito, porque tanto nomitse como ejes son una segunda persona del singular. Predicado y predicado, no, o sea, no es sujeto, pues está tácito. Nomitse rige un objeto directo que acá tiene la forma en infinitivo. Considera ser rico, en el sentido de que considerate rico, esa es la idea, ¿no? Entonces, considera que eres rico, esa es la traducción, pluteino, objeto directo, considera esto, ¿sí? Entonces, considera ser rico o considera que eres rico, y ahora en la segunda parte, an ejes en caso de que tengas, y bueno, el verbo ejo rige objeto directo, filus polus, ¿no? Muchos amigos, ¿sí? ¿Qué me interesa entonces de esto? Que se vayan introduciendo en la idea entonces del an con subjuntivo, lo marcan entre paréntesis y eso lo traducen como en caso de que. Es una idea eventual. Más adelante vamos a ir jugando con los periodos hipotéticos y vamos a hacer una sistematización de esto. Ahora simplemente an o eian, ean o en, cualquiera de esas más subjuntivo, en caso de que más presente del subjuntivo en castellano. Bien, y un tercer uso del subjuntivo es, habíamos dicho, el subjuntivo en subordinadas. ¿Qué tipo de subordinadas? Subordinadas finales, ¿sí? El para, lo que vamos a traducir como para. ¿Cuáles son los subordinantes? O sea, acá vamos a tener un subjuntivo que va a estar subordinado por un introductor que puede ser gina, otro introductor que puede ser hos, o otro introductor que puede ser hopos, ¿sí? Estos son los del griego clásico. Les podría dar algún otro homérico, ofra, por ejemplo, pero bueno, no me voy a meter ahora en eso. Entonces, memoricen estos: gina, hos y hopos. Hos en realidad es un introductor que puede introducir muchas cosas en griego. Así que vayan conociéndolo, ya no me acuerdo si apareció ya previamente, pero bueno, gina, hos y hopos con un verbo en subjuntivo van a estar formando una proposición subordinada con valor final, que es lo que vamos a traducir como para, ¿sí? Y acá por las dudas aclaro, bueno, va también en todas las personas, no, primera persona, segunda, tercera persona, singular, plural. Eso por las dudas lo aclaro. Y si se negara, se niega con me, o sea, para que no, sería giname, hosme, hoposme, etc. Y decíamos, la traducción puede ser para qué, más nuestro presente subjuntivo castellano, o para más infinitivo. Eso es cuando se da que el sujeto de la principal es el mismo que el de la subordinada. Esto es una pavada, ahora lo vamos a ver con ejemplos, es una cuestión de traducción nomás. Pero el sentido básico que ustedes tienen que fijar ahora es gina, hos o hopos más subjuntivo, valor final. Bien, vamos ahora a los ejemplos. Badice, teneuseien, ginadikaios es. Acá tenemos, marcha por el camino recto para ser justo. A ver, acá tenemos entonces verbo badice, verbo es. Badice es un imperativo de segunda persona, marcha, y es el subjuntivo de segunda persona del verbo in me. Como decíamos entonces, ahora si ustedes se topan con dos verbos conjugados, tienen que buscar coordinantes o subordinantes. Acá estamos justo practicando las subordinadas finales, así que ponemos al gina ahí como subordinante. Todo lo relacionado con el gina
lo ponemos entre paréntesis, o sea, del gina hasta la forma de subjuntivo, obviamente. Y si quieren ahí digamos, la gina, dica, ios, es, ahí a eso le pueden poner, digamos, a ese paréntesis, preposición subordinada final, ¿sí? Y ¿cómo analizamos esta oración? Nosotros tenemos, bueno, el sujeto tácito, sí, tú. Baditze es el núcleo verbal. Teneuseian, gina, dica, ios, es. Eso es, digamos, toda, o sea, Baditze, Teneuseian, gina, dica, ios, es todo sujeto. Y Baditze, núcleo verbal. Agina, dica, ioses, decíamos, entonces le ponemos preposición subordinada final, y adentro de la de gina también analizamos, o sea, es una suboración, entonces la tenemos que analizar también por dentro, como si fuera una oración nueva. Sujeto tácito sí, porque es la segunda persona, y bueno, al verbo eimi obviamente le corresponde un predicativo subjetivo. Entonces, tenemos ahí eso para la subordinada. Y en la principal, baditze es un verbo transitivo, o sea, marchar por algún lugar, es con objeto directo en griego. Y fíjense que ahí tienen teneuseian, que en rigor ese teneuseian es un adjetivo que quiere decir recto, derecho. Pero sobreentiende la palabra jodos, que es un femenino de segunda declinación. Ahí yo les agrego que en rigor, si usted, o sea, esto hubiera sido, de acuerdo con nuestra mente castellana, esto hubiera sido ten euseian jodón, todo el objeto directo. Pero en griego este sustantivo jodos suele sobreentenderse, o sea, suele no aparecer porque se sobreentiende en el contexto, ¿sí? Para un griego con el verbo marchar más su objeto directo, con la idea es clara que lo que para aquello por lo que se marcha es un camino, ¿sí? Entonces puede no estar. Entonces, baditze, ten, euseian, sobreentiende el jodos, que yo se los agregué ahí para que entiendan por qué traduje así. Entonces, marcha por el camino recto para ser justo. Aclaro por las dudas, entonces, que nosotros, digamos, en rigor podríamos haber traducido marcha por el camino recto para que seas justo. Pero bueno, nosotros no hablamos así en castellano. Por eso yo cuando les decía cómo traducir este para, les decía que cuando es sujeto coincidente, que es este el caso, ¿ven? Acá tenemos baditze, segunda persona al singular, es la misma persona, si me refiero al tú. Ahí entonces usamos el infinitivo, para más infinitivo, ¿sí? Es una cuestión nada más de traducción al castellano, ¿sí? La idea se entiende. Lo importante que entiendan entonces es gina con subjuntivo, es una subordinada final, la marcan entre paréntesis y con eso traducen para. Les pongo un ejemplo igual por las dudas, por último fácil, con cuando el sujeto no es coincidente. Y ahí para traducir el para qué. Fíjense acá, lege, joposego, manzano. Habla para que yo me entere. Lego, entonces ahí tienen, ¿no? Lege es el imperativo de lego, hablar, segunda persona, manzano, yo, ¿no? Es la primera persona. Fíjense que ahí la omega no me permite reconocer si está el indicativo o el subjuntivo, pero el contexto me lo va a decir, porque hopos, entonces es el subordinante que rige subjuntivo. Entonces, ¿cómo marco esto? Hopos, manzano, entonces, desde hopos a manzano, lo marco entre paréntesis, preposición incluida, preposición subordinada con valor final. Y bueno, la oración tiene, digamos, lege, sujeto tácito, a hopos ego manzano, entonces decíamos, le ponemos que es la preposición final y adentro también la analizamos, ego sujeto y manzano es el, bueno, yo lo habíamos marcado como verbo, no hay mucho más. Habla para que yo me entere, para que yo sepa. Entonces ven cómo en este caso sí traducimos con para qué más subjuntivo castellano, más presente subjuntivo castellano, porque los sujetos no es lege, segunda persona, y otro es yo, manzano, ¿sí? Bien, entonces, haciendo un repaso del subjuntivo de infectivo, las formas, acuérdense, vocal de unión alargada. Paideuo, paideues, paideue, paideuomen, paideuese y paideus osi, vocal alargada, nada más que eso. Medio pasiva. Paideuomai, paideue, paideuetai, paideuometa, paideueste y paideuontai. Ven ahí en rojo, entonces lo único nuevo es la vocal de unión alargada.
Y respecto a los usos básicos, esto es entonces les puse acá como un cuadrito para que a golpe de vista lo tengan, ¿no? En oración principal, exhortativo, prohibitivo y dubitativo, y con partículas, habíamos dicho el valor eventual, an, ean, en, o bueno, eien. Y en subordinadas, gina, jos, hopos con subjuntivo tiene valor final. Con esto entonces ya tenemos digamos, una buena introducción a los usos del subjuntivo, y ya les digo, las traducciones que no les daba cuando hicimos la conjugación de las distintas formas, no se las daba porque la traducción va a depender de si está en oración principal, y ahí de saber si es exhortativo, prohibitivo y dubitativo, si está con estas partículas an, o ean, en o eian, o si está en subordinada con gina, jos o hopos. De acuerdo a estos casos va a ser la traducción. Entonces, como siempre, para fijar esto hay que hacer muchas oraciones, practicar con los textos que les vaya dando de tarea para que quede bien claro entonces los distintos usos del subjuntivo griego. Así que bueno, eso es todo. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Nos seguimos viendo. Gracias.